Hola, ¿qué tal? Espero que estén todos bien. Vamos a ver hoy el tema de capacidad. Es el último tema, o sea, el que corresponde a práctica 6. Espero que ya estén todos trabajando en la práctica 5, porque está bueno manejar los temas tanto de campo y potencial para entender un poco mejor capacidad. Pero igual se puede entender, aunque estén un poquito atrasados. Bien, entonces, empezamos. Bien. Supongamos que tenemos dos conductores de cualquier forma, por eso dibujo así una forma aleatoria. Fíjense que no es una esfera, ni un plano, nada. Los cuales están neutros inicialmente. Entonces, lo que yo voy a hacer es sacar cargas de este y ponerlas en este lado. O al revés, podemos decir, saco cargas de acá y las llevo para allá. Supongamos que saco cargas negativas de acá y las transporto para acá. Entonces, un trabajo por unidad de carga. O sea que, en definitiva, lo que voy a encontrar con esto es una diferencia potencial entre los dos conductores. Entonces, empecemos. Saco una carga negativa de acá y la pongo acá. Entonces, queda acá. ¿Por qué lo estoy poniendo ahí afuera? Porque recuerden que siempre las cargas se van a la superficie. Entonces, si yo saco una carga negativa de acá, me queda una positiva acá. Saco otra negativa y la llevo para acá. Entonces, de esa forma voy sacando cargas de acá y las llevo para allá, haciendo un trabajo sobre el sistema, ¿sí? Obviamente, de cada vez que yo estoy arrancando cargas de acá y llevándolas con la manito, las pongo en este segundo conductor, va a haber una redistribución de carga, pero bueno, siempre piensen ustedes que lo hago, espero que el sistema esté en equilibrio y vuelva a hacerlo, ¿no? En una forma cuasi estática, ¿sí? Bueno, la cuestión es que, perdón, acá va negativo, cuando termino de transportar estas cargas negativas para este lado, y por ende me queda un detrimento de cargas negativas acá, por lo tanto esto me queda cargado positivamente, me queda una carga Q acá y una carga Q menos acá, total, ¿sí? Bien, como hice este trabajo, acá lo que apareció, dado que yo tengo esta diferencia de cargas, acá esto cargado negativamente y esto positivamente, empiezan a haber líneas de campo que van de las cargas positivas y van a las cargas negativas, ¿sí? Bien, entonces me queda acá adentro, digamos, en este lugar, me queda confinado un campo. Acá sabemos que el campo es nulo porque estos eran conductores, ¿sí? Y en el caso electrostático, cuando estoy analizando un conductor, yo sé que no puede haber cargas acá que me generen un campo, porque justamente esto se va a ir en un estado de equilibrio, el cual hace que el campo dentro del conductor se anule, ¿sí? Bien. Entonces, dado esto, si aparece un campo eléctrico, y además con esto de que yo fui haciendo ese trabajo por unidad de carga, lo que existe entre estos dos conductores va a haber una diferencia potencial. Lo que yo generé es una diferencia potencial entre este conductor y este conductor, ¿sí? Bien, esa diferencia de potencial está asociada a la carga que transporté de un lado a otro y que finalmente quedó carga positiva de este lado y carga negativa de ese lado. Entonces, ¿y cuál será esa relación? Bueno, es una relación lineal. Hay una constante de proporcionalidad que me va a relacionar la carga con la diferencia potencial. Dicho de otra forma, va a haber, si yo tengo la carga, en principio es proporcional a delta V.
Eso es lo que digo, ¿no? Matemáticamente. Si yo quiero la igualdad, lo que voy a tener acá es que poner una cierta constante, que voy a llamar C. Esta va a ser una constante de proporcionalidad. ¿Qué significa? Que si yo aumento el potencial, aumenta la carga. ¿Sí? O sea, hay una relación funcional que es una recta. Eso es lo que estoy queriendo decir. Es proporcional. La carga es proporcional a la diferencia de potencial. Bien. Esta constante de proporcionalidad es lo que se define como capacidad. ¿Sí? C es la capacidad. Bien. Entonces yo puedo despejar C de acá y me va a quedar igual a Q sobre delta V. Ahora, la pregunta es, tengo una carga positiva o una carga negativa. ¿Qué carga es la que yo pongo acá? Bueno, la carga que yo pongo acá va a ser la carga positiva. ¿Sí? Uno cuando ve una distribución de este estilo, que le vamos a decir capacitor, ¿sí? Y cuando tenemos un capacitor cargado, que es esto que acabamos de construir, o sea, dos conductores, los cuales están con la misma carga pero opuesta, y hay un campo eléctrico contenido entre esos dos, vamos a elegir siempre la carga positiva, porque si yo elijo las dos cargas y las sumo, me va a dar una carga neutra. Entonces, que va a ser carga nula, en realidad, neutra. O sea, esto es neutro, por lo tanto, la suma de cargas sería nula. Entonces, cuando yo pongo acá la carga, tiene que ser la carga de uno de estos lados del capacitor, o componentes del capacitor. Y entonces elige la parte positiva, esta. Entonces acá yo voy a poner la carga positiva finalmente. Y este delta V, uno lo podría pensar que podría ser un delta V positivo o negativo, dependiendo cómo lo construya, pero en realidad siempre voy a tomar el valor absoluto. ¿Sí? En general también esto, la forma más común que uno observa esta expresión es así, directamente C, la capacidad es Q sobre T. ¿Bien? O sea, sobre el potencial. Bueno, la capacidad en que se mide. La capacidad se mide en Faraday. ¿Sí? Y generalmente la letrita es directamente Faraday. Bien. ¿Y el Faraday qué es? Bueno, si uno mira qué unidades tengo acá, un Faraday no va a ser otra cosa que Coulomb sobre volts. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces acá lo que acabamos de definir, cuál es la capacidad para cualquier forma, digamos, de capacitor. Esto es un capacitor, también le dice condensador, pero bueno, la idea es que la forma no importa. Fíjense que la única condición que yo puse fue que fueran dos conductores, ¿sí? Y lo que hice después, cómo construir esto, bueno, fue llevando una carga de uno hacia el otro y, o sea, ¿qué fue lo que hice? Hice trabajo sobre el sistema, porque llevé cargas de un lado a otro, y lo que hice fue construir una diferencia de potencial entre esos dos conductores. Bueno, ahora lo que vamos a ver es un capacitor de placas paralelas. Bien, vamos a considerar unas placas, digamos, imagínense planas. Acá yo estoy haciendo un corte, o sea que en realidad serían como dos hojas, digamos así, ¿sí? En realidad dos placas así, enfrentadas. Yo estoy viendo el corte, o sea, en perspectiva sería una cosa así. Son finitas, entonces yo podría, son conductoras finitas y yo las voy a cargar a una con una carga Q y a otra con una carga menor. Bueno. El hecho de que yo ponga esas cargas, va a haber una distribución de cargas. En este caso,
vamos a tener, por el hecho de que existen estas puntas o bordes, vamos a tener una acumulación de cargas en los bordes, ¿sí? Porque justamente hay un cambio de curvatura y nosotros habíamos visto que si hay un cambio de curvatura, ahí se van a acumular las cargas, ¿sí? Bien, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque de alguna forma nosotros tenemos que ir modelando el problema que vamos a resolver. Esta discusión o este análisis lo vamos a hacer porque la realidad es que vamos a despreciar ciertas cosas. Entonces yo quiero que vean un poco qué es lo que vamos a despreciar. Después vamos a seguir trabajando con las expresiones que lleguemos de forma casi mecánica, pero la idea es que en primera instancia veamos cuál es el límite de la teoría que estamos utilizando o el límite de la aproximación que estamos utilizando. Bien, entonces va a haber cierta carga que se va... ¿por qué no pongo carga acá, por ejemplo? Bueno, porque si yo cargué esto con positivo y esto con negativo, yo lo que voy a tener es que las cargas van a tratar de, ¿cómo se dice?, de atraerse. Entonces, bueno, va a haber alguna distribución en el sistema, pero va a haber una acumulación, por lo que habíamos visto, que cuando conectamos una esferita de diferentes tamaños, ¿se acuerdan que la densidad de carga era mayor en la esfera más pequeñita? Si eran dos esferas conductoras enganchadas con un conductor y muy alejadas. ¿Se acuerdan que eso lo habíamos hecho? Bueno, ese efecto también lo vemos acá. Entonces, si uno mira cómo serían las líneas de campo, supongamos acá, por ahí serán así, y acá serán una cosa así. Entonces, estas zonas, las que son los bordes, las vamos a expresar. Entonces, ¿qué decimos? Formalmente decimos que vamos a despreciar efectos de borde. Entonces, este análisis no lo vamos a hacer, o sea, no vamos a analizar el campo acá. Vamos a analizar el campo más o menos en el centro, donde nosotros nos vamos a poder aproximar como si fuese una placa infinita, ¿sí? ¿Pero qué placa infinita? Y sería casi como que si fuese una lámina, ¿se acuerdan que veíamos una lámina no conductora? ¿Sí? Que sería esta lámina sola. Y entonces uno podría describir el campo en ese caso como que el campo era igual a qué. Y el campo en ese caso era sigma sobre epsilon 0. En el caso de un conductor, ¿sí? Vamos a analizar un poquito de dónde venía esa expresión. Esta es la expresión para el módulo, ¿no? Recuerden que cuando era un conductor, digamos, uno podía llegar a decir que, bueno, estábamos tomando un cilindrito, ¿sí? Y si de alguna forma nosotros podíamos mantener que la densidad esta fuese una densidad uniforme, por ejemplo en este caso, que la densidad fuese uniforme, nosotros podíamos recordar que cuando elegimos una superficie gaussiana, que es una especie de cilindrito, así, una latita, que está enfrentada a las caras, digamos, así, ¿no? Acá el campo es nulo, acá el campo tiene un cierto valor que es el mismo, porque se acuerdan que si este es un campo uniforme, si yo lo escribo así, lo estoy aproximando por eso, el campo es el mismo en todos los puntos. Entonces, este campo calculado de esta forma me daba esta expresión, ¿sí? Bien. ¿Eso para qué me sirve? Bueno, porque voy a utilizar esta expresión para analizar cuál es la capacidad en este caso, ¿sí? Como ustedes ven, en esta expresión, nosotros tenemos que la capacidad es la carga sobre la diferencia potencial. ¿Qué diferencia potencial es la que me interesa? Bueno, la diferencia de potencial entre las placas, que fue lo que habíamos analizado en ese capacitor así medio deforme que habíamos analizado al principio. Entonces,
lo que yo tengo que calcular, por un lado, es cuál es la carga, ¿sí? De alguna forma, igual ya la tengo acá, pero ver la relación con el campo. Y por otro lado, la diferencia de potencial. Entonces lo que vamos a hacer es, como dije, despreciar los bordes, pensar que el campo generado por estas placas tiene esta forma, y esa es la aproximación fuerte que vamos a hacer, porque en realidad es como calcular el campo en algún punto cercano, acá, digamos. En realidad no podemos garantizar que ese campo sea uniforme en todo el espacio entre las dos placas. Entonces, bueno, esa es la aproximación que hacemos. Eliminamos esto y bueno, y pensamos que el campo es uniforme, ¿sí? Entonces vamos a poner acá, el campo es, pongámosle un de 0, es un vector, ahora le pongo la característica vectorial, ¿sí? ¿Y cómo va a apuntar ese campo? Y van de las cargas positivas a las negativas, así que va a ser un campo que si la línea es así, va a apuntar así. ¿Bien? Bueno. Acá hice un dibujito, me prolejé un poquito y fíjense que ya no aparecen los efectos de borde, o sea que ya lo elimino. Ya pienso que estoy modelizándolo como que el campo fuese uniforme, ¿sí? Entonces, bueno, las líneas de campo van a ser así prolijitas, líneas rectas perpendiculares a las placas. Las densidades ya las puedo tomar como densidades uniformes, o sea, acá hay un sigma más y un sigma menos, ¿sí? Entonces, el problema anterior pasa a ser este nuevo problema donde ya hicimos todas las aproximaciones. Además, puse un sistema de coordenadas en donde el origen de coordenadas lo puse en el borde interior de esta primera placa. Y la distancia entre las placas, la distancia interior entre las placas, es una distancia d. O sea que este borde tiene la distancia d. Y este tiene un signo, digamos, es el sistema de ejes coordenados, el eje x así, creciendo para allá. Bien, todo eso es importante porque ahora lo que yo quiero calcular es cuál es la diferencia de potencial que hay entre estas dos placas. Entonces, aplicando la definición, nosotros sabemos que la diferencia de potencial, bueno, una cosita más. ¿Por qué quiero saber la diferencia de potencial? Y porque si yo sé la carga, sé la diferencia de potencial, puedo calcular la capacidad. Bien. Entonces, la diferencia de potencial, por definición, era menos la integral entre A y B del campo, producto escalar, diferencial de X. ¿Sí? Bien, ¿cuál es el campo? Justamente este es 0. ¿Sí? ¿Cuál es A y cuál es B? Bueno, el punto A lo vamos a poner acá. Vamos a ponerlo rojo. El punto A y el punto B. El punto A va a ser acá, desde A, y el punto B va a ser acá. O sea que A va a coincidir con X igual a D y B va a coincidir con X igual a 0. Entonces, eso tenganlo en mente porque lo vamos a utilizar. Bien, si voy de acá para acá, digamos, llevo una carga de este punto a este punto, yo tengo que el diferencial de L, que era el diferencial de L, el eversor, supongamos que va así, ¿no? El diferencial de L va de acá para acá. Entonces el diferencial de X crece para allá y el inversor va para allá. Entonces tengo, por un lado, que el diferencial de L es menos diferencial de X y que el inversor es menos inversor. ¿Bien? Esto ya lo hemos hecho con R, pero es lo mismo, ¿sí? Bien. El campo tiene la forma E0 por inversor, o sigma sobre epsilon 0 si quieren por inversor, ¿sí? Bien, entonces, reemplacemos acá. Entonces, el delta B va a ser menos integral. Voy a reemplazar, vamos de a poquito. Voy a reemplazar el campo, que es sigma sobre epsilon 0 por inversor, producto escalar, el diferencial de L, que es
diferencial de L por el eversor, pero el diferencial de L es menos diferencial de X. Y el eversor es menos inversor, por lo tanto acá me aparece un menos diferencial de X menos inversor. ¿Sí? Entonces tengo este menos por menos me queda un menos. Por lo tanto, delta B es menos, y no puse los límites de integración. ¿Qué límite de integración? Antes de pasar. Y voy a tener que ir desde X A, digamos, a XB. Entonces veamos quién es XA. XA es igual a B y XB es igual a 0. ¿Sí? Vamos a poner XA y XB acá para que no se mareen. Entonces esto lo pongo un poquito más abajo. Y entonces, ¿qué le va a quedar? Bien. Delta B entonces es, queda un menos. Vamos a mantener XA y XB, después lo reemplazamos al final. El menos ya lo habíamos analizado, y escalar I me queda 1, así que me queda sigma sobre epsilon 0 diferencial de X. Sigma sobre epsilon 0 sale de la integral también porque es una constante, así que esto me queda ¿qué me queda? Bueno, acá tenía el menos, saqué el sigma de epsilon 0 de la integral, me queda esto integral de x y xb, y esto es simplemente x, por lo tanto me va a quedar menos sigma sobre epsilon 0 de xb menos xa. ¿Sí? Bueno, ahora sí lo empezamos. Xb vale 0, xa vale d. Por lo tanto, esto me queda menos sigma sobre epsilon 0 por 0 menos d. Fíjense que acá les queda un signo menos que viene de acá, y acá les queda, como este es 0 y este es d, le queda otro signo menos, por lo tanto esto queda sigma de epsilon 0 por d. ¿Sí? Bueno, entonces el resultado final lo ponemos, a ver, acá. ¿Bien? Bueno. Pudimos calcular entonces el delta B, que no es otra cosa que el B que tenemos ahí abajo. ¿Sí? Bueno, ¿y cuál será la carga? Bueno, la carga, supongamos que estas placas tienen área A. O sea, esta área que ustedes ven acá es de área A. ¿Sí? Bien, entonces la carga total que tenga esto, que era Q, y este tenía menos Q, entonces Q no va a ser otra cosa que sigma por A. O sea, A será el área, digamos, si yo tengo las dos placas así, una enfrentada a la otra, el área va a ser el área de esta placa que es la hoja, ¿no? Bien, teniendo eso en cuenta, ya tenemos más o menos las herramientas como para reemplazar en la capacidad. Borramos esto. Ahora que lo tenemos borrado, lo que vamos a hacer es, bueno, la capacidad era Q sobre D. Algo que tengo que aclarar. La capacidad, vieron que nosotros lo definimos como una constante de proporcionalidad. Esa constante es constante. Eso quiere decir, ¿qué quiere decir eso? Que no depende ni de Q ni de B. Es esa constante de proporcional. Cuando uno tiene una recta que es igual a m por x, m es una constante. Y x puede variar, pero m se mantiene constante. Entonces, la capacidad no depende ni de la carga ni del potencial. Así que lo vamos a poner acá. La capacidad es una constante y no depende ni de Q ni de B. Lo que depende, vamos a poner lo positivo, no lo negativo, sino de qué depende la capacidad, es una constante y va a depender de las características geométricas, o sea, de la geometría va a depender, y va a depender también del material que yo tengo acá. Bueno,
momento yo no dije nada del material que estaba acá. O sea que nosotros estamos asumiendo que es vacío. Pero podría tener algo. De hecho, los capacitores tienen un material que se llama dieléctrico, ¿sí? Bien, entonces, si yo ahora vuelvo a esta expresión, ¿por qué vuelvo a esta expresión? Porque yo lo que quiero es calcular la capacidad de este sistema, ¿sí? Entonces, reemplazo la carga por sigma por A. Y reemplazo la diferencia potencial, que es la diferencia potencial entre las dos placas, P, que va a ser sigma sobre epsilon 0 por D. Si simplifico esto, me queda que esto es igual a epsilon 0 por A sobre D. Bien, entonces ponemos acá que la capacidad epsilon 0 por A sobre D es de un capacitor de placas paralelas. ¿Sí? Hay diferentes tipos de capacitores. Cuando ustedes arman el malla de una computadora van a ver que hay unos como unos cilindritos, hay unos que parecen unas lentejitas, hay un montón de tipos de capacitores. Están los de placas paralelas, hay un montón. La forma. Fíjense que para hacer un capacitor no es una forma definida, simplemente tengo que tener un conductor con otro conductor y que justamente tengan una carga Q y el otro menos Q, entonces va a generar un campo. Y de hecho, ese campo va a estar como dentro de ese capacitor, ¿no? Ven que acá yo no dibujé líneas afuera. Podría tener las de borde que habíamos visto hoy, pero la realidad es que en la aproximación que hacemos es que el campo queda confinado dentro de las placas. Eso quiere decir que, dado que yo esto lo construyo llevando, por ejemplo, carga de un lado a otro y hay un trabajo sobre el sistema, en realidad el campo está asociado a una energía que guarda el capacitor. Y eso es lo importante de los capacitores, la energía que pueden guardar en forma de carga o en forma de campo. Eso después lo vamos a ver, ¿sí? Lo vamos a demostrar. Bueno, entonces, importante. Entonces, esta es la capacidad de un capacitor de placas paralelas. Si el capacitor tuviese otra forma, tenemos que hacer la misma cuenta. Tenemos que ver la diferencia de potencial entre las placas que sean, en la forma que sea, y la carga que tiene. Entonces, en definitiva, lo voy a poder construir. De hecho, en la práctica vamos a hacer un ejercicio que tengamos que calcular la capacidad del capacitor. Bien, hasta acá esta expresión es importante, tenganla en cuenta, vean que la deducción no es muy compleja, es muy tomable en el parcial. ¿Sí? Un comentario más que quería hacerles antes de borrar esto es que acá, fíjense que la capacidad del capacitor de placas paralelas depende del área de la superficie del conductor, en este caso, la distancia entre placas, o sea, eso quiere decir, cuando yo disminuyo la distancia, o sea, que los acerco, la capacidad aumenta. Si los alejo, la capacidad disminuye. Si aumento el área de las placas, la capacidad aumenta. Si disminuyo el área de las placas, disminuye la capacidad. Y acá aparece otra cosa más, que no dije nada, que es el épsilon. Y el épsilon 0, ¿se acuerdan que era la actividad dieléctrica del vacío? ¿Sí? Entonces, esto tiene que ver con que lo que hay entre medio de las dos placas es vacío. Si no hubiese vacío, este epsilon pasa a ser, en vez de ser un epsilon 0, que es el del vacío, pasa a ser un epsilon. Entonces, ahí está la información del material que se pueda poner dentro de la placa. ¿Sí? Dentro de las placas, no dentro de la placa, sino entre las placas. ¿Sí?